La mayoría de niños con talla baja que acuden a mi consulta son niños sanos y normales. Entre ellos distinguiremos dos tipos: los niños con un retraso constitucional en el desarrollo y en el crecimiento de forma idiopática y los niños con talla baja genética familiar. Los primeros son niños de talla baja, pero que van siguiendo un desarrollo normal a lo largo de toda su evolución de la infancia y al final del crecimiento alcanzarán la talla habitual de los adultos de su entorno. Los segundos son los niños de talla baja genética que, siendo niños de talla baja, seguirán también un crecimiento adecuado, normal en esta infancia, pero al final nunca alcanzarán la talla habitual de su entorno, porque el trastorno es de tipo genético. Antes de que hablemos de la talla baja, es importante que recordemos los conceptos de crecimiento y desarrollo. Crecimiento es el proceso biológico que va desde el momento de la concepción, la unión del óvulo y del espermatozoide, hasta el final de la pubertad, momento en el que se sueldan los cartílagos epifisarios, los que tenemos en la epífisis, en las zonas distales de los huesos, por ahí crecen los huesos. Ese cierre de los cartílagos es consecuencia de interacciones entre genética y epigenética, que contribuyen al desarrollo. El desarrollo es el desarrollo de los órganos, de nuestros sistemas, de todo lo que tenemos, con factores también genéticos y epigenéticos. Este factor genético determina no solo la talla definitiva, sino que también el tiempo y la forma en que se alcanza. Pero la influencia del ritmo genético de maduración es difícil de valorar debido a las influencias ambientales y del entorno. Y además, cada persona tiene un ritmo de maduración de sus órganos, de su aprendizaje, de su adaptación. El ritmo madurativo nos explica entonces la variabilidad del inicio de la pubertad, alrededor de entre los 10 y los 14 años. Hemos hablado de crecimiento, pero ¿cómo es la evolución del crecimiento del ser humano? Distinguiremos el crecimiento prenatal y el crecimiento postnatal. El crecimiento prenatal es el del embarazo, desde el momento de la concepción hasta el momento del parto con el nacimiento. Y el postnatal es el que sucede después del nacimiento. La velocidad después del nacimiento es muy diferente según las edades. En la primera etapa del nacimiento hasta los 2 o 3 años, el crecimiento es muy rápido, el desarrollo de los órganos también. En ese momento se puede crecer 2 centímetros cada mes. De los 2-3 años hasta los 6 se lentece un poquito el crecimiento. Ahí el crecimiento es entre 6 o 7 centímetros al año. A partir de los 7-8 años se lentece un poquito más. El crecimiento puede reducirse entre 4 centímetros y 6 centímetros al año. Y luego, antes justo de la pubertad, hay un lentecimiento, incluso a veces un parón, que solamente pueden ser 3 centímetros al año. Hasta que se produce el momento de la pubertad con los cambios hormonales y ahí viene el estirón, donde se puede crecer entre 10 y 12 centímetros al año. Las niñas, con la aparición de la menarquia, de la regla, pueden frenar un poquito el crecimiento, pero no se para completamente. Puede seguir creciendo hasta los 18 años, 1 o 2 centímetros, y los chicos también. Pero os preguntaréis, ¿cómo sé si mi niño tiene talla baja? La talla es el dato indispensable para valorar el crecimiento. De los 0 a los 2 años, colocamos al bebé en el tallímetro, cabeza y talones apoyados en los topes, y ahí medimos la longitud en centímetros, mirando hacia arriba en decúbito supino. A partir de los 2 años ya lo podemos medir de pie, en bipedestación, pies juntos, cuerpo recto y mirada al frente. Así tenemos un dato, que es la talla, siempre vendrá en centímetros, y luego lo aplicamos en las gráficas. Las gráficas de talla es el resultado de un estudio poblacional estadístico en el que se ha valorado en cada momento, en cada edad, qué talla tiene la mayoría de la población. Y ahí se ha hecho unas gráficas en las que vemos diferentes líneas. La línea del medio, la roja, es la mediana, la media de la población en general. Por debajo de esa línea roja están los niños de talla baja y por encima los niños de talla alta. Y eso se ha definido como desviaciones estándar. Para que un niño tenga talla baja, se considera que debe estar por debajo de la segunda curva, 2 desviaciones estándar por debajo de la media, que consideraremos que es la línea de color más rosado. Los límites entre la normalidad de la talla superior verde, la línea verde, y la talla inferior azul se considera normal para una determinada edad. Así, una vez tenemos la edad del niño colocada en la línea inferior, colocamos el punto según la edad
y después buscamos la talla justa que tiene. La intersección de los dos puntos es la que situará la línea y ahí iremos colocando en cada revisión los puntitos de su talla en el momento de su edad. Debemos valorar la talla desde 3 puntos de vista: estadística, dinámica y familiar. Estadística es relacionar la talla del niño con la de su población habitual, según su cultura, su raza, su etnia. Todo niño debe tener su gráfica de peso y de talla. Dinámica no solo es valorar en qué punto se sitúa el niño, sino la velocidad que tiene de crecimiento, el ritmo que ha llevado durante toda su infancia. El tercer punto de vista es el familiar. Consiste en relacionar la talla del niño con la talla de sus padres. Si la talla está controlada genéticamente, sería fácil prever la talla del niño según la de sus padres, pero no es así, ni es tan sencillo. La herencia es poligénica, es decir, intervienen más de 700 genes, por ello es difícil cuantificar esta influencia. Pero se han creado unas fórmulas orientativas para calcular la talla diana, es decir, la talla final. La fórmula para calcular la talla final de los niños, es la talla media de los padres, sumada, se le suma 13 centímetros y se divide por 2. Y la talla diana orientativa de las niñas es lo mismo, la talla media de los padres se le restan 13 centímetros y se divide por 2. Pero para la predicción de la talla final se necesita la valoración de la edad ósea. La edad ósea es la radiografía que realizamos en la mano y la muñeca izquierda que valora la maduración ósea, ya que a cada edad corresponde una configuración diferente de los huesecillos de la muñeca o del carpo. Este es el esquema de la talla baja. La talla baja la podemos considerar por 2 factores, los patológicos o los normales. Los patológicos son causas conocidas y dentro de estas causas conocidas tenemos 2 divisiones: las tallas bajas proporcionadas y las tallas bajas desproporcionadas o alteraciones en el tamaño. 2 causas que no tocaremos, que son las displasias óseas, son malformaciones genéticas, y luego está el raquitismo. Recordar, habíamos hablado en el vídeo de la vitamina D, la falta de vitamina D3 provoca el raquitismo. En cuanto a las proporcionadas, quiere decir un crecimiento armónico, encontraremos 2, las causas prenatales y las postnatales. Las prenatales son las que se desarrollan durante el embarazo. Podemos tener anomalías del cromosoma, síndromes dismórficos o el niño pequeño para la edad gestacional, por un problema de nutrición de placenta. En las causas postnatales podemos encontrar también la malnutrición. Volvemos a recordar la vitamina D3 junto con el calcio, el fósforo y los oligoelementos imprescindibles como el yodo, el hierro, el zinc, el selenio. Las enfermedades crónicas, cualquier enfermedad digestiva, malabsorciones, celiaquías, pueden retrasar el crecimiento. Enfermedades renales, enfermedades infecciosas, infecciones crónicas, infecciones de repetición, causan un gasto energético que disminuye el crecimiento. Enfermedades endocrinas, la falta de hormona de crecimiento, una diabetes, un hipotiroidismo. Enfermedades cardiorrespiratorias, si no hay una buena oxigenación de las células, de los tejidos, habrá una falta de crecimiento y de desarrollo. Factor psicosocial, niños sometidos a un estrés, a una falta de afecto, niños en instituciones, eso provoca un retraso en el crecimiento también. Y luego medicamentos, eso es lo que tenemos que preguntar. Sabemos que los corticoides de larga duración disminuyen el crecimiento. El metilfenidato utilizado en niños con trastornos de déficit de la atención o de la hiperactividad, y luego niños que han estado sometidos a quimioterapia o radioterapia. Todo esto lo dejaremos en lo patológico, no vamos a entrar. Nos vamos a centrar en el niño normal. Y ahí tenemos los 2 que hemos hablado al principio, el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, del que vamos a hablar ahora, y la talla baja familiar. A veces van por separado o incluso a veces van juntos, niños con talla baja familiar que también tienen un retraso constitucional y un retraso en la edad ósea. Como ya os he mencionado, la mayoría de niños que veo con talla baja en la consulta son niños sanos. Simplemente niños de talla baja que llevan un ritmo madurativo diferente a otros. Presentan una talla baja en relación al contexto familiar o habitual, por debajo de 2 desviaciones estándar, un retraso en su edad ósea y una aparición más lenta de la pubertad, 2 o 3 años de diferencia en relación a su entorno. Entre un 50 y 75% de los niños con talla baja tienen familiares con retraso puberal.
Es más frecuente en niños que en niñas. Niños que después de los 3 años vemos que su talla se sitúa por debajo y su edad ósea está retrasada respecto a la cronológica. Y niños que a partir de los 7-8 años tienen una mayor lentitud de crecimiento, con una ganancia anual que no supera los 3 centímetros. El estirón y el desarrollo puberal se retrasa entre 2 y 4 años. Y la pubertad coincide siempre con la edad ósea, no la cronológica. Un porcentaje alto de niños alcanzarán una edad adulta dentro de la normalidad, pero es difícil predecir qué niños lo harán y qué niños no lo harán por la dificultad en los cálculos de la talla final, ya que puede haber una oscilación de unos 6 centímetros arriba o abajo, ya que se desconocen los mecanismos fisiopatológicos del control genético del crecimiento y del ritmo madurativo. Se estima que un 80% de la variabilidad de la talla normal se debe a factores genéticos y un 20% a factores ambientales. Ahora vamos a conocer toda una serie de factores para poder diagnosticar si tu niño es un niño sano con talla baja. Es importante que los padres sepáis vuestros datos de talla, qué talla tenéis, cómo fue vuestro desarrollo puberal, en qué momento empezasteis los cambios puberales y las enfermedades familiares que hay. En segundo lugar, es relevante todos los datos del niño, en cuanto a su embarazo, qué tipo de embarazo, cómo ha habido alguna enfermedad de la madre, el momento del parto, qué parto ha habido, el desarrollo psicomotor, incluso las enfermedades que haya podido tener que puedan haber influenciado en alguna de las causas patológicas del retraso de crecimiento. Y en tercer lugar, la forma de alimentarse de tu hijo, el tipo de deposiciones que hace, la calidad y cantidad del sueño. Por ejemplo, sabemos que un niño que tiene apneas del sueño, que ronca mucho, tiene una disminución de oxígeno y eso produce un retraso del crecimiento. Su estado emocional, si sufre estrés y su actividad escolar y deportiva. Todos ellos son factores importantes a tener en cuenta para saber si tu hijo sufre de talla baja. Una vez conocemos todos los datos, lo que se define como historia clínica, historia familiar y historia personal, el pediatra debe hacer una exploración completa por aparatos, por órganos, valorar la armonía o desarmonía de este niño y realizar la medición de la talla y el peso y aplicarla en sus gráficas. Para completar el diagnóstico, ¿qué pruebas podemos pedir? Básicamente, una vez realizada la talla y la gráfica, la edad ósea. La edad ósea, recordar, la valoración de la muñeca y ahí, con estas dos pruebas, con esto solo ya tenemos suficiente para hacer un diagnóstico. Retraso en la talla y retraso en la edad ósea es un retraso constitucional del crecimiento y del desarrollo y de la pubertad del niño, que es normal. Si con esto solo no tenemos suficiente prueba para tener el diagnóstico, podemos pedir analíticas, ecografía de abdomen, de pelvis y renal, hacer una valoración oftálmica para descartar procesos neurológicos, incluso pedir una resonancia o, básicamente, derivar a un endocrino pediátrico. Una vez llegado al diagnóstico, os voy a presentar 2 casos de un niño y una niña con retraso constitucional del crecimiento. Esta es la gráfica de crecimiento de Tony. Tony tiene en este momento 11 años y 10 meses y vemos en la gráfica dónde se sitúa. La línea roja es la línea de talla media de la población habitual, la línea verde es la límite superior y la línea azul es el límite inferior. Si vemos, Tony se sitúa 2 gráficas por debajo de la línea roja, o sea, está en lo que decimos 2 desviaciones estándar, que es el retraso de crecimiento. En este momento, con 11 años y 10 meses, tiene una talla 2 desviaciones estándar a lo normal. Pero lo que vemos es que a través de todas las medidas durante toda su infancia, su velocidad de crecimiento ha sido correcta. Al pedir la edad ósea, vemos que el radiólogo nos dice que sus huesos tienen 10 años. Por lo tanto, su crecimiento va retrasado casi 2 años. Entonces, los puntos que vamos colocando en la gráfica deberíamos colocarlos en una gráfica de la edad que él tiene, o sea, el punto pasarlo a una edad de 10 años. Con eso valoraremos que su desarrollo final, su talla final, será la habitual para la población de su entorno. En esta segunda gráfica vemos el caso de una niña.
Ana, en este momento tiene 6 años y 4 meses y viendo su gráfica, lo que hemos dicho anteriormente, llevaba un desarrollo bastante en la media hasta los 3 años más o menos y a partir de entonces su velocidad de crecimiento descendió, situándose por debajo de la línea azul que está en los límites de normalidad. Al realizar la edad ósea, nos dice el radiólogo que sus huesos tienen una edad de 4 años y 8 meses. Al colocar el punto de su talla actual en la que realmente le correspondería por su edad ósea, vemos que se nos sitúa en la línea de color azul. Esa línea de color azul, si la vamos siguiendo, veremos que al final la talla es un poco inferior a la habitual de su entorno, pero resulta que esta niña, Ana, sus padres tienen una talla baja familiar. Por lo tanto, su resultado definitivo será el adecuado para la talla genética familiar. Aquí está el caso combinado de una niña con retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, además de una talla baja genética familiar. Llegados a este punto, ¿qué tratamiento hay para el retraso constitucional del desarrollo y crecimiento y puberal de la infancia? Pues en realidad no hay ningún tratamiento, solo el apoyo psicológico. Por ello lo más importante es dar una adecuada información de normalidad, de que el retraso de crecimiento irá acompañado de retraso en los cambios puberales, pero que la talla definitiva final será la adecuada a su genética. Y lo más importante de todo es en la edad de la adolescencia el apoyo psicológico. Y os preguntaréis, ¿puedo tratar a mi hijo con la hormona de crecimiento? El uso de la hormona de crecimiento tiene escasa evidencia científica. Es un tratamiento con elevado costo económico, de discretos beneficios en la talla final y cierto grado de incertidumbre sobre los beneficios a largo plazo, es decir, en la vida adulta. Solo se utiliza para niños con déficit de dicha hormona después de un diagnóstico correcto. En resumen, el niño con talla baja constitucional es un niño sano, es un niño normal, que simplemente va retrasado y que acabará con una talla genética que le toca para su entorno habitual. Y saber que tanto la alimentación como el afecto y el amor de la familia son importantes para su crecimiento. Si este vídeo te ha gustado, dale al me gusta y suscríbete y así me ayudarás a seguir haciendo más vídeos.